5 N, nuevas advertencias de Trump sobre el estrecho de Hormuz, Gaby. Exactamente, tras el fracaso de las negociaciones el fin de semana en Pakistán entre la delegación de los Estados Unidos e Irán, finalmente llegó la amenaza fuerte de Donald Trump de que va a bloquear por completo los pocos barcos que estaban pasando en el estrecho de Hormuz. Fíjense lo que acaba de publicar en su red social, Truth Social, Donald Trump. La armada iraní yace en el fondo del mar completamente destruida, 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de los que hoy ellos llaman buques de ataque rápido porque no los considerábamos una gran amenaza. Advertencia, si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos de alta mar. Es rápido y brutal. Postdata, el 98% de la droga que ingresa a los Estados Unidos por mar u océano se está detenido. Gracias por su atención, dice Donald Trump. Es decir, buque que pasa, lo eliminamos. Lo eliminamos, exactamente. Porque, ¿qué ha pasado? Nosotros venimos contando que desde que empieza la guerra, el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacan a Irán, Irán responde atacando posiciones de Israel, posiciones de Estados Unidos en los países árabes, pero también a embarcaciones en el estrecho de Hormuz, claro, pasando a controlar la navegación en el estrecho de Hormuz. Entonces, esto es lo que provoca que no salga el petróleo por allí y se haya encarecido tanto. Mira, ¿no? Gaby, esto que estás informando lo actualizamos con esta imagen, con este panorama en tiempo real. El mundo mira y en máxima alerta, ahora sí, de un lado y del otro, el estrecho de Hormuz, que así se encuentra ahora. Exactamente, con barcos que no pueden cruzar el estrecho, que es la punta, es la parte más angosta, digamos, sí, del Golfo Pérsico que vemos allí. Están trabados en ese lugar, no puede pasar, porque aparte ahora opera un doble bloqueo. El bloqueo iraní, claro, que fue su principal instrumento, su principal arma de negociación fue haber bloqueado eso y generado la crisis económica y petrolera que hay en el mundo, y ahora se suma el bloqueo de los Estados Unidos, que está aproximadamente, que es bloqueo con, obviamente, barcos militares, sí, en este caso, a la altura de donde vemos a la derecha esas embarcaciones en rojo, que son mayoría roja y unas poquitas verdes, ahí estaría el bloqueo estadounidense. Es decir, que ahora directamente ningún barco va a pasar, porque ¿qué estaba pasando? Irán estaba dejando pasar a los barcos o propios o que iban a algún socio comercial de ellos, ¿no? Y entonces, lo que está diciendo Estados Unidos es, llega a pasar alguno de esos barcos y nosotros los vamos a retener. Llega a pasar algún barco iraní y nosotros los vamos a hundir. ¿Qué está cambiando la estrategia de alguna manera? Porque hasta ahora, ¿qué venía diciendo Donald Trump? Abran el estrecho de Hormuz, o sea, la exigencia para con Irán iba por ese lado y ahora pareciera que está replicando la estrategia de Irán en el estrecho. Claro, porque en definitiva, Irán lo que logró de esta manera es que, primero, no pase ningún barco sin su autorización, ni ningún barco de los países que son vecinos de él. Y solo pasaban los buques iraníes o con lo que negocios vos con decías Irán. siempre, de un lado y del otro, siempre se habló de un bloqueo, pero un bloqueo parcial. Vos Totalmente. pasás y vos no. Y la sumamos a la Colo, porque esto, desde un primer momento, tiene monitoreo con el petróleo, con la guerra de los mercados que nos viene marcando ¿qué a esta hora, Colo? Mira, a esta hora el crudo Brent sigue en alza arriba de los $100, 101 dólares está cotizando la referencia del petróleo internacional, que recuerden que la semana pasada, solo un día con el primer anuncio, el supuesto fin del conflicto o, bueno, la suspensión por 15 días, eso duró lo que duró, bueno, ese anuncio, un respiro, el dólar. Menos de 24 horas. Menos de 24, 20, te diría. El crudo Brent había caído hasta los $90, rápidamente volvió a subir y hoy está, por la mañana estaba más arriba. Mirá. Todavía, las bolsas estaban todas abajo, ahora está viendo un leve rebote. Claro. Digamos, las principales acciones en Wall Street están en alza, así que en ese sentido hay un pequeño rebote, pero el crudo Brent cotiza en $100 y ahí todos son coincidentes, es que se va a mantener. No hay expectativa, a menos que haya un cambio radical con la guerra, de que vuelva a los niveles preguerra. ¿Saben cuánto estaba el crudo Brent antes del 28 de febrero? ¿Cuánto?
67 Claro. dólares. Claro. A ese valor no lo ven, digamos, ningún especialista en el sector energético. Todos lo ven como mucho, que podría, si la cosa mejora, bajar a 80 dólares. Lo cierto es que se sostiene en 100 Sí. y lo más preocupante para la Argentina es el gas. Porque llega el invierno, yo acá les estoy hablando del crudo Brent, pero lo que está subiendo muy fuerte es el gas. ¿Qué pasa? Gaby lo explica siempre, una porción muy importante pasa por el estrecho de Hormuz. El gas, con el gas tenés no solo gas, sino urea. Entonces, a la Argentina nos afecta por 2 puntos. Urea es un fertilizante. Sí. ¿Por qué? Ahora ya en este momento la Argentina está empezando a comprar los barcos para el invierno, porque no cubrimos con nuestro gas que tenemos de sobra. Tenemos la segunda reserva más grande del mundo. La segunda más grande del mundo en gas no convencional, pero no la podemos transportar por la Argentina porque no tenemos todas las obras. Así de... Bueno, de llamativo, porque Sí. este gobierno frenó una no la termina y la otra directamente la frenó. Sí. Y esos barcos que tenemos que importar, el gas aumentó un 50%. Eso va a encarecer el precio del gas en el invierno y lo vamos a pagar los usuarios. Y con respecto a la urea, también les digo que afecta y mucho porque encarece los costos del agro, el fertilizante principal del agro. Arranca la cosecha gruesa, empiezan a liquidar los dólares y ahí tenés todo un combinado, porque estuve hablando con los exportadores donde Sí. el dólar está barato, para ellos es un tipo de cambio bajo. Esta guerra no subió el precio de la soja, no como la del 2022, que ahí sí afectó los precios de los commodities de los granos. Acá les afecta al revés, les afecta los costos a los sectores agropecuarios. Entonces, lo que dicen es para que el tipo de cambio no se siga cayendo aún más, van a liquidar de forma más gradual. Bueno, estos son, en principio, los panoramas, Ok. el panorama que se viene. Económico. Todo se traslada a precios, ¿eh? Guerra que tiene su principal capítulo en lo que vemos arriba, el estrecho de Hormuz, que seguirá actualizando Gaby Michi porque ahora, dice Estados Unidos, el bloqueo lo manejamos nosotros, Irán permite que pasen los buques, los vamos a eliminar. Pero, ¿qué significa en esta guerra? ¿Qué significa en el petróleo? El estrecho de Hormuz queda reflejado en este informe. Y si uno de los lugares más importantes de la Tierra es algo que nunca has notado, ese lugar es el estrecho de Hormuz. En el mapa aparece como una delgada línea de agua, casi demasiado pequeña para importar. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa por este estrecho pasaje cada día? Casi una quinta parte del petróleo mundial fluye por aquí, conectando continentes sin detenerse. ¿Por qué esta tranquila franja de agua es tan importante para todo el mundo? A medida que cae la noche, la respuesta comienza a brillar sobre el mar. Y más allá de los barcos, ¿qué tipo de tierra rodea esta puerta oculta? El estrecho de Hormuz es más que una ruta. Es un lugar donde la geografía da forma silenciosa al mundo moderno. Para entender por qué este estrecho pasaje tiene tanta influencia, debemos comenzar con la propia Tierra. El estrecho de Hormuz se encuentra entre el sur de Irán y el borde norte de la península arábiga, formando un límite estrecho pero crítico entre dos paisajes muy diferentes. Actúa como una puerta natural que conecta las aguas cerradas del Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y más allá con el vasto Océano Índico. En su punto más estrecho, el estrecho mide solo unos 33 kilómetros de ancho, una distancia que parece pequeña en comparación con la escala del movimiento global que pasa por él. Dentro de esta anchura ya limitada, las rutas de navegación utilizadas por los grandes petroleros son aún más estrechas,
generalmente de unos 2 a 3 kilómetros por cada dirección. Este espacio confinado maneja un enorme volumen de transporte energético global todos los días. En promedio, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho diariamente. Esto representa aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo. Además del petróleo, grandes volúmenes de gas natural licuado también se transportan por esta ruta. Qatar, uno de los mayores exportadores de GNL del mundo, depende en gran medida de este paso. El estrecho está bordeado por Irán al norte y Omán al sur, creando un corredor estrecho entre dos costas. El estrecho de Hormuz no es solo una característica geográfica, sino un punto crítico donde convergen la energía global, la política y la seguridad. Su estrechez, de solo unos 30 a 40 kilómetros en su punto más angosto, concentra un enorme nivel de dependencia global. Dentro de este corredor confinado, casi 20 millones de barriles de petróleo se transportan cada día. Esto representa cerca del 20% del consumo diario de petróleo en el mundo. Además, una gran parte de los envíos mundiales de gas natural licuado también pasa por esta misma ruta. Las economías de Asia, particularmente China, India, Japón y Corea del Sur, dependen en gran medida de este flujo constante. Esta dependencia significa que cualquier inestabilidad en el estrecho se extiende rápidamente más allá de la región. Bueno, esto es clave para entender esta imagen actual, parte de la historia, del contexto y lo que se pone en juego ahora, Gaby, que va mucho más de lo político, también de lo bélico, pero de un lado y del otro, cómo se están midiendo Estados Unidos e Irán. Totalmente. Aparte, esta nueva decisión de Donald Trump de básicamente poner un doble bloqueo ahora, sumar el bloqueo estadounidense a Irán, hay que decirlo que tiene también un objetivo político y económico, porque ¿qué significa esto? Básicamente que va a perjudicar a China, a su principal competidor, que había logrado que algunos cargamentos de petróleos iraníes salgan desde el estrecho de Hormuz y lleguen a su territorio. Entonces, de esta manera afecta a un competidor directo, al principal competidor que tiene Estados Unidos. Y no solo eso, también trata de regular, porque esta crisis económica, si bien Estados Unidos Donald Trump ha dicho más de una vez que a él el tema del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz no le importa mucho, porque apenas es el 1% de lo que importa a Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando? Como el precio del petróleo es un precio internacional, le ha aumentado el galón de petróleo internamente, está hoy en $4.30 el galón de petróleo, antes de esta crisis estaba a 3,60 en los Estados Unidos, y esto está generando un clima adverso políticamente, con vistas a la elección de noviembre. Entonces, no poder regular lo que pasa en el estrecho de Hormuz le perjudica económicamente. Y hablábamos recién del tema de lo que tiene que ver con los fertilizantes, ¿no? Con la urea. Bueno, la urea comercializada en los Estados Unidos aumentó casi un 36% a raíz de esta crisis. Lo que pasa, y eso Gaby, se traduce en aumento de los costos para la agricultura. Y de inflación, salió el dato de inflación en los Estados Unidos la semana pasada y fue muy alto, digamos, el dato comparado con lo que venía siendo la inflación de Estados Unidos, 3,3% interanual. Ustedes me dirán qué es eso, Colo, pero en los Estados Unidos fue un dato muy elevado. Lo que da la sensación, y no es una sensación, sino es lo que está pasando, digamos, que
todo el tiempo se atrasa esta posibilidad de conciliar, ¿no? Como que pareciera que va para adelante y finalmente algo sucede que se complica aún más la situación. Ahora se suma el bloqueo en el estrecho de Hormuz de los Estados Unidos. Esto, Colo, en términos de precio, digo, porque quizás alguien del otro lado dice, ¿cómo me afecta a mí en la diaria toda esta situación? Digo, el petróleo que ante cada complicación por la cual no se llega a un acuerdo aumenta un poquitito más, porque eso es lo que venimos viendo, se traslada después a todo el resto de los precios. Y eso no solo en Estados Unidos, en Irán, termina pasando en todos lados. Sí, a ver, aumenta el combustible y el gasoil y te aumenta la logística de absolutamente todo el aparato productivo en el caso de la Punto Argentina. ahí. ¿Va a aumentar el combustible en la Argentina? Por 45 días a causa del aumento del crudo Brent, no. Ok. Pero si llegara a haber, igual no lo va a suceder, devaluación no se prevé, y si por abril tampoco va a haber aumento del impuesto a los combustibles porque el gobierno lo aplazó, pero si en mayo aumenta el impuesto a los combustibles, pues necesita recaudar el gobierno, está con un severo problema de recaudación, si lo llega a aplicar, bueno, eso se va a ajustar. Igual son por 45 días que no debería haber cambios casi con Tema seguridad. que ajuste te llega después de los 45 días, Ahí, ¿no? ahí va. Y si el crudo sigue subiendo, va a Que te lo seguir actualicen subiendo. todo de una. Pero no es solamente que pueda haber modificaciones en los precios de toda la Sí. economía por el aumento del gasoil, sino también lo que Gaby estaba diciendo recién, la urea. Que a vos te aumente la urea es el costo del fertilizante. Sí. Eso te va a terminar impactando en qué, sobre todo se usa en trigo y maíz. A la larga en el precio del trigo y del maíz. Entonces, pero bueno, es un poco más en el largo plazo. Pero digo, como todo termina afectando a los precios. De todas formas, en la Argentina, abril, que se pensaba que iba a tener un rezago muy fuerte de la nafta, porque la nafta aumentó un 25% en marzo y el gasoil también aumentó un 25%, no, digamos, como la caída de ventas es tan grande, no estamos viendo, las consultoras no están viendo un traslado a precios importante en alimentos. Entonces ahí también te juega el factor, por más que quieras aumentar. Claro, no podés aumentar cuando no hay venta. El tema es que después terminan fundiendo muchas empresas porque está bien, vos no tenés venta, no podés trasladar el aumento a las ventas, pero a vos sí te llega el aumento de la luz, del agua, el gas, y si tenés que pagar alquiler y expensas. Un par de datos para agregar sobre el contexto internacional. Mencionábamos, recién la Colo contaba lo de que está pasando con el gas, ¿no? Que nosotros por ahí todavía no lo sentimos porque no llegó el invierno acá. Pero el precio del gas se ha encarecido de una manera fenomenal en Europa, ha aumentado casi un 40% y se mantienen muy altos los precios justamente porque por ahí, aparte del 20% del petróleo del mundo, pasa el 30% del gas natural licuado. Y esto está haciendo que distintos países estén tomando medidas de emergencia al estilo pandemia, al estilo COVID. Estoquearse, ¿no? No. Por ejemplo, están volviendo al teletrabajo. Ah, también, sí. Al teletrabajo para que no se consuma tanto combustible. Algunos países han declarado que un día por semana sea feriado para que se trabaje un día menos. Claro. Se está empezando a utilizar nuevamente el tema de los autos que pueden circular de acuerdo a la patente, pares o impares, un día unos, otro día para otros. demandar menos energía Para y demandar menos energía, combustible. exactamente. Y así cada uno de los países está tomando medidas extremas que tienen que ver con justamente el faltante de energía. Gracias.